Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y les doy la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semana a semana invitamos a especialistas de toda América Latina y conversamos sobre el mayor desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Hoy nos enfocaremos en cómo este fenómeno afecta a las plantas medicinales. Los vestigios más antiguos del uso de vegetales con fines terapéuticos datan de hace 60,000 años. Sin embargo, es probable que las personas hayamos utilizado las plantas para aliviar diversos malestares desde el origen de nuestra especie hace 300,000 años. Con la orientación de Jane Siegler-Earle, en este episodio veremos de qué modo el cambio climático amenaza dicha estrategia de salud y cuáles son las acciones que podemos emprender para evitar su desaparición. Jane Siegler-Earle es botánica e imparte cursos de medio ambiente en el recinto de Guapiles de la Universidad de Costa Rica. Acompáñenme a conocerla luego de nuestro habitual recorrido por la actualidad climática global. El cambio climático podría estar afectando nuestro cerebro de múltiples formas. Hasta donde dejan ver las escasas investigaciones, es posible que impida el adecuado desarrollo neurológico y que incremente el riesgo de ciertas enfermedades neurodegenerativas, como la demencia. Un nuevo estudio del Museo de Historia Natural de Los Ángeles sugiere que la alteración del clima también influye en el tamaño de dicho órgano. Luego de analizar 298 esqueletos humanos de los últimos 50,000 años para calcular las dimensiones de sus cerebros, concluyó que estos eran significativamente más pequeños durante los periodos de calentamiento climático en comparación con los periodos más fríos. La disminución podría explicarse como una respuesta adaptativa al estrés ambiental, semejante a la que estamos viviendo hoy en día. Según el autor Jeff Morgan-Stibel, los resultados son una advertencia de que incluso una pequeña reducción en el tamaño del cerebro de los humanos actuales podría impactar en nuestra fisiología de modos que aún no entendemos por completo. Los armamentos, las operaciones militares y la guerra constituyen un punto ciego en la lucha contra el cambio climático. Reuters dio a conocer que la milicia global es una de las principales consumidoras de combustibles fósiles y aporta 5.5% de las emisiones totales que calientan al planeta. Es probable que esta cifra se encuentre muy por debajo de la cantidad real, pues los ejércitos no están obligados por los acuerdos internacionales a reportar cuánto carbono liberan a la atmósfera. Su argumento es que brindar detalles sobre cómo usan la energía representa una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, científicos y grupos ambientalistas enfatizan que un conteo preciso de las emisiones de carbono es indispensable para evaluar qué tan lejos estamos de limitar el calentamiento de la Tierra en 1.5 grados Celsius, y exigen a la Organización de las Naciones Unidas que levante la excepción militar. El 20 de agosto de 2023, por orden de la Corte Constitucional, tendrá lugar en Ecuador una consulta ciudadana para decidir el futuro del Yasuní, el área protegida más grande del país y una de las más biodiversas del mundo, informó el diario El País. Este territorio forma parte de la Amazonía, supera el 1.000.000 de hectáreas. Es el hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y justo en su subsuelo se encuentra una importante reserva de petróleo que el Estado ha buscado explotar desde hace años. Los gobiernos insisten en que de no sacar el crudo, Ecuador dejará ir miles de millones de dólares de ingresos. Los conservacionistas cuestionan esa postura, argumentando que el beneficio económico del extractivismo no se ha cumplido y que, por el contrario, la pobreza se ha concentrado en las zonas petroleras. Ahora, mediante referéndum, el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de elegir la permanencia del combustible bajo tierra Yasuní o su explotación. A lo largo de su metabolismo, las plantas producen cientos de sustancias que no requieren para sus funciones básicas de crecimiento o reproducción.
Por ello se les llama metabolitos secundarios y son los compuestos que la humanidad ha aprendido a usar con fines medicinales. América Latina destaca por su medicina tradicional basada en plantas y en el caso particular de Costa Rica, esta práctica resulta de 3 grandes influencias culturales que James Eglow Earle señala a continuación. Pero nosotros tenemos una mezcla extraordinaria de personas descendientes, bueno, que llamamos mestizos, ¿verdad? Que van a tener una influencia de los españoles y posiblemente del Valle Central. Entonces la cultura va a tender a usar algunas plantas que no son nativas, por ejemplo, van a usar orégano, ¿verdad? Es decir, manzanilla, ¿verdad? Plantas que no son propias del país. Luego tenemos las culturas indígenas riquísimas, que ellos sí van a estar usando plantas nativas en sus territorios especialmente. Y tenemos también personas afrocaribeñas que viven en las costas y que tienen también una riqueza de planta medicinal extraordinario que ni siquiera, diría yo, está documentado o conocido hoy día, ¿verdad? Entonces son 3 culturas impresionantemente ricas, ¿verdad? En conocimiento. Una planta medicinal es cualquier especie vegetal que en alguna de sus estructuras contiene sustancias capaces de prevenir o tratar un problema de salud de manera directa. También es toda aquella planta con componentes que sirven como precursores de fármacos. Yo diría que todas las plantas son medicinales. El tema es que nosotros a veces no sabemos para qué son. Pero una planta, desde que echa una flor, ¿verdad? Ya podemos hacer una esencia floral con aquella planta, ¿verdad? Y la mayoría de las plantas, muchas plantas florecen, ¿verdad? Entonces, no me gusta limitar a planta medicinal a las que usamos mucho o las conocidas, sino que consideremos que las plantas todas son medicinales. Por ejemplo, la papa a menudo es vista solo como un tubérculo comestible, pero además posee propiedades medicinales muy bien documentadas. Es el segundo cultivo más importante en el mundo de consumo para las personas y la papa es terriblemente sensible a cambios de clima. Entonces ya, por ejemplo, en mi país acaban de lanzar una nueva variedad que es menos sensible a la varianza del cambio climático, ¿verdad? Entonces eso aseguraría una alimentación, ¿verdad? Para la gente que come papa y además a los que quieren sanarse de gastritis, ¿verdad? Usando el agüita de papa, tendríamos esa opción también. Nuestra cercanía a estos recursos está en riesgo, pues un abanico de estudios indica que la distribución de muchas plantas medicinales se reducirá significativamente debido al cambio climático. ¿Verdad? Hay que recordar que nosotros y el mundo, todas las especies dependemos de las plantas, ¿verdad? Son la unidad más básica productora de energía en nuestro planeta, ¿verdad? Sin las plantas no vivimos. Entonces las plantas medicinales pues son parte de ese hacer, ¿verdad? De plantas podríamos estar hablando de que en temas de cambio climático se está documentando mucho más el tema de las plantas en la agricultura, ¿verdad? Entonces se conoce más el impacto en las plantas de la agricultura precisamente porque es un interés económico, ¿verdad? La situación de las plantas medicinales se torna aún más complicada si consideramos que existe una brecha entre distintos tipos de conocimiento. Estoy preocupada porque a veces siento de que entre la parte de la medicina tradicional o la medicina natural y los médicos, por ejemplo, o los círculos académicos, se ha construido una pared casi incólume, ¿verdad? Por un lado, los médicos no conocen las plantas medicinales. En mi país a veces avergüenzan al paciente, la investigación que se hace es muy poca, ¿verdad? Por un lado, y entonces ahí no hay un aporte fuerte, y por otro lado la gente que puede estar al otro lado, decimos, los médicos no saben, ¿verdad? Y también construimos a que ese muro esté ahí, y eso dificulta todo. Si nos juntamos, podemos compartir la experiencia que la gente tiene en el campo de usar las plantas una y otra vez y el conocimiento científico para validar de todas esas plantas cuáles podrían ser las más adecuadas o eficientes en determinadas condiciones.
Un caso que ha llamado la atención de Jane Seglow recientemente es el de la leishmaniasis, una enfermedad transmitida por un grupo de mosquitos y que está muy presente en las Américas, sobre todo en Brasil, Colombia, Perú y Nicaragua. No hay una investigación de las plantas, cuáles plantas curan mejor el papillomavirus, no hay. Y lo más interesante es que hay diferentes mosquitos que generan llagas diferentes y una manifestación distinta de la enfermedad. Entonces tampoco se sabe de esas plantas cuál va con cuál vector, con cuál mosca va esa. Eso menos se sabe, ¿verdad? Ante tal panorama, el llamado de Jane Seglow es a trabajo intersectorial donde se integren los pueblos, la academia y, por supuesto, las autoridades. En la Universidad de Costa Rica es muy bonita porque tiene prioridad la extensión, ¿verdad? La investigación y la docencia. Entonces, cualquier profesor, se trata de que los profesores puedan hacer investigación y extensión también, ¿verdad? Entonces, eso es un estímulo muy bonito para nuestra academia para participar con las comunidades y buscar soluciones de forma conjunta. Los seres humanos no somos los únicos en recurrir a las plantas medicinales. Otros animales como los chimpancés, guacamayas, elefantes, lagartijas y venados también las utilizan para prevenir enfermedades, eliminar parásitos o ayudar a la digestión. En América Latina, el uso de plantas medicinales suele estar anclado a un conocimiento ancestral de cientos o de miles de años, así como a tradiciones que representan una caja de herramientas frente al cambio climático. Que las plantas que no han sido cambiadas genéticamente para acomodarse a las exigencias modernas de la agroindustria son plantas muchas más resilientes, ¿verdad? Porque a veces se cría una planta en forma artificial para que se adapte a ciertas condiciones de clima, ¿verdad? Pero resulta que hay una oportunidad con las plantas tradicionales que por alguna razón tienen una diversidad genética mayor y por lo tanto son un banco genético, una riqueza que tenemos que está ahí, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, si las condiciones económicas se ponen muy difíciles, ¿verdad? Esas plantas nos van a salvar, ¿verdad? Porque si no tengo plata, ¿verdad? Para pagar un doctor o ir a comprar una comida, yo ahí tengo mi medicina, ¿verdad? Y eso es una cosa maravillosa realmente. Lo cierto es que en los países en desarrollo las plantas medicinales son un componente esencial del cuidado de la salud, pues hasta el 95% de la población recurre a ellas. Para mí las plantas medicinales son parte de la gran medicina, ¿verdad? Porque medicina es una palabra amplia, el sol es medicina, el agua es medicina, la bondad es medicina, ¿verdad? Todo eso, pero las plantas, si uno las hablara, les conociera, ¿verdad? Las tradiciones nos dicen que están ahí para apoyarnos. Entonces, en cambio climático, si la situación se pone compleja, difícil, dura, ellas van a estar ahí con nosotros, ¿verdad? Pero ahí hay una responsabilidad, Iván. Hay una responsabilidad de proteger a estas plantas. Y muchas de estas plantas están en los bosques, ¿verdad? Entonces, si cortamos y destruimos los bosques porque ocupábamos vender la madera para hacer una platilla, ¿verdad? Entonces, vamos a perder esa riqueza, ¿verdad? Y es muy conocido que las comunidades indígenas, yo creo que en toda América Latina, han sido protectores de los bosques, ¿verdad? Y eso es una cosa que hay que rescatar. En mi país es así, ¿verdad? Hay grandes regiones, cosas que están ahí. La mitad de las áreas protegidas del país es porque los territorios indígenas protegieron esas zonas. Por ello, especialistas como Jane Seglow hacen énfasis en que para encarar la crisis hay que atender a esos ecosistemas y a la gente que los protege. Imagínense, se muere un chamán, se desaparece una biblioteca, Iván, se desaparece y perdimos todo. Y me angustia también de que la gente joven, ahora anduve en comunidades y me di cuenta cuando yo les preguntaba, ¿qué usan ustedes para curar esta enfermedad?
me decían, yo le pregunto a mi mamá, o yo le pregunto a mi abuelo. Le digo, usted no sabe. Me dice, no, yo le pregunto. Entonces los jóvenes también aprendan, ¿verdad? Yo les digo, pónganse con su abuelito, pónganse con su abuelita, con su mamá, con su papá, con su tía, con su tío y aprendan, ¿verdad? Porque de nada vale que las plantas estén ahí si no sabemos. Pero aún resolviendo esos detalles, hay otros retos que el cambio climático supone para las plantas medicinales y no debemos perderlos de vista. Cambio climático es eso. Mi simbología es un caballo que usted se monta y es un caballo chúcaro, ¿verdad? Usted no puede predecir este año va a ser más húmedo o este año va a haber sequía, o sea, no hay forma de planificar para algo que no es tan fácil de prever, ¿verdad? Porque además están los eventos extremos. Entonces, en mi región, por ejemplo, si llueve mucho de pronto y está floreando el aguacate o floreando el mango, se perdió esa cosecha, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad que están viviendo los agricultores en Costa Rica y pienso yo en muchos países. Esto explica por qué debemos encaminarnos rumbo a la mitigación sin abandonar el tema de la adaptación. El mundo de la mitigación, esto es mi opinión y es un tema muy político, ¿verdad? ¿Quién debe mitigar? Los que están causando el problema, ¿verdad? Los grandes causantes del problema, ¿quiénes son? Los grandes países consumidores de combustible, por ejemplo, hay que decir, los Estados Unidos, China, que usa mucho carbón, la India, ¿verdad? Si usted me habla de mitigación, yo le digo, hablemos en serio, ¿verdad? O sea, eso es un deber ineludible. Para Jane Segló, la supervivencia de la humanidad de la Tierra, el único planeta del universo donde nos consta que existe vida, depende de medidas enérgicas en los países que más han contribuido al cambio climático. Ante eso, los países pequeños, ¿verdad? Y Costa Rica, nos queda adaptarnos. Imagínese, a mí me parece que es una injusticia, ¿verdad? Que usted, imaginemos que usted fuera el presidente de los Estados Unidos o representar el pueblo estadounidense, pudieran contaminar tanto que afectaran a mi país, que es pequeño, Costa Rica, y muy vulnerable y más vulnerable al cambio climático que su propio país. Y no tenemos los recursos económicos para resolver problemas, por ejemplo, como fallas en la producción del arroz y frijoles, que es nuestra alimentación básica. Entonces hay un tema de justicia, ¿verdad? Climática ahí. Entonces, en el tema de mitigación y adaptación, a mi país, a Costa Rica, nos toca adaptarnos a la situación. Entonces, mi opinión es que no está suficientemente divulgado el tema, no es suficientemente conocido por las personas, con excepción de los agricultores, ¿verdad? Que están muy atentos. Y no hay suficientes acciones en el tema de adaptación. Afortunadamente comienza a haber ejemplos que vale la pena compartir. El trabajo mío en la universidad ha sido trabajar con comunidades y con agricultores, ahí haciendo planes de adaptación. Esto es un folletito que emula el folletito que se usa de vacunas en nuestras comunidades, en el hospital, ¿verdad? Es la misma forma y el tamaño. Y está muy bonito. Entonces, basado en esa metodología, lo que estamos preguntando en las comunidades es para qué adaptarnos al cambio climático, cuáles serían los objetivos de la comunidad, ¿verdad? Fortalezas de la comunidad para adaptarse y el impacto del cambio climático. Después viene evaluación de riesgo, ¿verdad? Donde ellos pueden ver cuáles puentes, cuáles caminos, cuáles casas están en peligro y un plancito de trabajo. Entonces, eso es un folletito que hemos diseñado para las comunidades y, ¿verdad? Para trabajar el tema de adaptación. Este tipo de proyectos apelan a uno de los mayores potenciales de las comunidades, su capacidad de organizarse. Costa Rica es un país con mucha organización. Tenemos lo que es, en cada comunidad hay una asociación de desarrollo, ¿verdad? Y eso es muy formal, ¿verdad? Se nombra la junta está un año, se hace un ejercicio democrático, etcétera. Entonces yo creo que esas bases organizativas que son así en Costa Rica y serán diferentes en otros, son las comunidades y desde este programa hago un llamado, ¿verdad? Un llamado vehemente a las comunidades para que se organicen, para que puedan estudiar el tema, ¿verdad? Porque sí es un aprendizaje de esta profesora de que
primero hay que discutir el tema, hay que entender cómo va a afectar mi comunidad, qué cosas podrían pasar, ¿verdad? Y es diferente en cada comunidad. Y es que, como ocurre frecuentemente en América Latina, los contrastes dentro de un mismo país pueden ser abismales. Mientras una parte del territorio sufre la erosión de su costa por el aumento del nivel del mar, otra tiene que lidiar con la sequía. Cada comunidad va a tener retos diferentes, entonces la gente por fuerza tiene que sentarse. Ya por lo menos en la mayoría de los países hay pronósticos climáticos de qué va a pasar en el país y en esa región del país. La gente puede conectarse con científicos, investigadores y que les expliquen. Hay muy poco de eso pasando en América Latina. Yo estuve buscando dónde la gente se está organizando para pedir información, para tomar acción, y no son muchos los lugares. Entonces, yo sí creo que eso tiene una explicación, ¿verdad? Tiene una explicación, o sea, venimos saliendo de COVID, hay gente enferma todavía, hay mucha pobreza, hay desempleo, y hay un montón de líos en las comunidades siempre, ¿verdad? Y cambio climático no necesariamente es el tema más urgente de una comunidad, es un tema que tiene espinas, ¿verdad? Además de que no es un tema bonito, ¿verdad? Y entonces, cuando uno estudia cambio climático, uno siente la urgencia, la angustia, y si yo pudiera decir, mire, es el tema del momento, no hay otro tema más importante que cambio climático. Y hago un llamado a las comunidades, asegúrense en sus alimentos, ¿verdad? La gente más golpeada va a ser la gente más pobre, eso se sabe. Si sube el precio del arroz y frijoles porque no hubo una buena cosecha, va a afectar a los que tienen menos recursos. Entonces, en nuestras comunidades tenemos que sembrar y tener los alimentos necesarios y organizarnos. Son procesos que requieren una inesquivable actitud política como la que describe Jane Seglow. Yo a mis estudiantes les digo, mire, cojan los programas. ¿Cuál político está hablando de cambio climático? ¿Qué está proponiendo? ¿Cuál va a ser su actitud ante reformas y cambios que tienen que haber, ¿verdad? O mejor todavía, no hagan eso, participen ustedes en la política, sean alcaldes, sean diputados y diputadas, o sea, es difícil, es duro, pero hay que hacerlo. El mensaje clave es que todavía estamos a tiempo de frenar la alteración del clima y así impedir una escalada de sus impactos. Como si la Tierra hubiera esperado que llegara el último punto y dijera, bueno, o cambian, ¿verdad? O resuelven. Entonces hay acciones de mitigación y adaptación, ¿verdad? Por ejemplo, la agricultura orgánica nos va a bajar la cantidad de nitrógeno en el ambiente, ¿verdad? Pienso que va a haber financiamiento. Ahorita es el tema que más se discute a nivel de las Naciones Unidas y el IPCC, la cantidad de financiamiento que hay para proyectos de cambio climático. Sería lamentable que habiendo financiamiento, aunque sea un poquito, las comunidades no se organicen para solicitar ese financiamiento, para mejorar infraestructura, para proyectos de soberanía, etcétera, ¿verdad? Las comunidades pueden crear su futuro. El cambio climático puede ser la amenaza más grande que enfrentamos, pero también es la oportunidad más grande que tenemos en este momento. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y les espero la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado.